Hola, soy Sol Boss y Scott, bienvenidos al primer capítulo de Entre las Cuerdas. Me hemos planteado la semana pasada abrir este espacio de discusión respecto a temáticas importantes, temáticas relevantes, polémicas en estos días actuales de crisis, para poder conversar, tener una visión más grupal, una visión más integral de los problemas que nos aquejan todos los días, ¿no? Para explicar rápidamente cómo va a funcionar la dinámica en este video y en los que vengan, lo que vamos a hacer es plantear una pregunta esencial, una pregunta que va a dirigir el video, y vamos a dividir la respuesta en dos partes. Primera parte, una postura favorable a la problemática que estamos planteando, y por otro lado una postura desfavorable, a través de las cuales llegaremos a una tercera parte que va a servir como de repechaje, la vamos a llamar acá. Va a ser una manera de sacar conclusiones, de ver qué podemos aprender y qué podemos aportar. Creo que es muy importante en este contexto sobre todo. Así que para primera emisión, lo que vamos a tratar como pregunta esencial es de qué manera se está usando a la crisis del COVID-19 de manera política. Podemos ver claramente que tanto el gobierno como la oposición al gobierno están intentando reforzar narrativas que los hagan quedar mejor a ellos y peor al contrincante, ¿no? Claramente es algo que se ha dado y se da en toda crisis. No significa que haya corrupción de por medio, no significa que haya mano negra, sino es una realidad. Cuando hay una crisis, todos los participantes esenciales van a intentar de alguna manera jalar agua para su molino, ¿no? A fin de cuentas, una vez haya pasado la crisis, podremos o podrán ellos sacar activos políticos, ¿no? De la situación. Así que repetimos la pregunta, ¿cómo, de qué manera se está sacando provecho político en base a esta crisis? Hemos llamado a esta primera parte la oposición ataca, pero creo que antes que nada habría que definir qué entendemos precisamente por oposición, ¿no? Claramente cuando decimos oposición no estamos hablando de fujimoristas rabiosos, de Rosa Bartra gritando masturbación con tornillos en RPP. No estamos hablando de ese tipo de personajes energúmenos que no aportan nada. Existe una posibilidad de oposición constructiva, una oposición democrática esencial al desarrollo de un buen gobierno en la vía democrática. Eso no puede ser dejado de lado ni puede ser silenciado bajo pretexto justamente de fujimorista, porque la cosa es mucho más compleja que eso y es algo que estamos viendo hoy. Y vamos a dividirla en tres argumentos principales. El primero es que la estrategia emprendida por el gobierno no es tan efectiva como este intenta hacernos creer, y es evidente a la hora de ver la curva y la manera en que se eleva y se eleva sin dar señales de comenzar a detenerse. A esto viene acompañado con el desborde, el colapso de las instituciones médicas que no tienen suficientes medios y herramientas para poder responder a esta demanda que crece como crece a la curva. Esto viene acompañado, por otro lado, de otros problemas, como son, por ejemplo, la corrupción. Ha habido muchos casos, muchas acusaciones de corrupción que han llevado, por ejemplo, a la salida del ministro del Interior hace muy poco tiempo por compras sobrevaloradas, entre otros, dentro de la institución policial. Además de el hecho de que no haya protocolos suficientemente buenos para evitar el contagio dentro de los efectivos de la policía. Así que nuestro segundo argumento en este sentido sería que el gobierno está implementando una narrativa que le permite justamente echar tierra sobre sus malas decisiones políticas, administrativas en los últimos años. Esto viene desde el principio de un gobierno que no ha sido tan proactivo como debería haberlo sido en la implementación de, por ejemplo, políticas de salud. En el 2018 el presidente afirma, promete, que va a construir 90 hospitales para el año 2019, y eso no es una realidad, eso es algo que no se hizo. Entonces acá podemos ver claramente que hay dos niveles, digamos, en la comunicación del presidente con la ciudadanía. Está el nivel de la narrativa que se quiere implantar y está el nivel de la realidad. La realidad ha sido expuesta, por otro lado, por IDL Reporteros recientemente, que quienes a través de un análisis y un contraste de las cifras ofrecidas, lanzadas por las fuentes oficiales del ministerio, con las cifras que reportan ciertos camposantos en la ciudad de Lima, a ciertos centros de entierro en la ciudad de Lima, cementerios, donde se ve que claramente el número de muertos está más allá del número reportado por las fuentes oficiales. Y vemos acá, vemos que hay 1073
muertos solo en Lima y Callao, lo que es el triple de lo que afirman las fuentes del Ministerio de Salud. Lo que nos lleva a un tercer punto que termina agravando la situación, que es que no se sabe realmente para quién está jugando el Ejecutivo. Venció el plazo para que el presidente dé el visto bueno final a la norma aprobada por el Congreso, de acuerdo a la cual los aportantes a los fondos de AFP tienen el derecho de sacar el 25% del monto que le corresponde. El presidente dejó pasar la oportunidad, a pesar de que fue él quien puso el tema en la mesa diciendo que es hora de una reforma del sistema de pensiones. Sin embargo, ha pasado el tiempo y ha decidido dejar justamente que las aguas pasen por abajo del puente y ya no sea su responsabilidad. Sin embargo, no se ha acabado el proceso, ya que el Congreso tiene el derecho y lo va a hacer, han anunciado que lo van a hacer. Van a pasar por un proceso que se llama la insistencia, a través del cual van a poder aprobar esta norma emitida por ellos mismos al fin de este mes y sería efectiva recién la primera semana de junio, lo que es un gran golpe a la economía del peruano trabajador. Y tenemos un responsable muy claro que es el gobierno. Entonces claramente hay una situación muy grave en este sentido que se ha revelado, diría yo, en los últimos días. Es en los últimos días que hemos visto realmente en qué medida la situación está sobrepasando la capacidad de respuesta de un gobierno que de por sí ya es inexperiente y no cuenta con el equipo, al parecer, suficientemente calificado para hacerle frente a una crisis como la que estamos viviendo. Esta segunda parte, titulada El gobierno contraataca, busca poner en valor tres puntos esenciales a través de tres argumentos que muestran que es una estrategia, una respuesta que por lo menos va por el lado correcto. Primer punto, se ha establecido a través de esta estrategia del Ejecutivo un cierto llamado a la hermandad, a la camaradería, a la solidaridad entre peruanos, cosa que es muy importante, sobre todo considerando que no vivimos en un país que tiene una cultura política particularmente desarrollada. No existe mucho compromiso político por parte de la población, por lo contrario, mucho desgano, mucha dejadez en relación al acontecer político, y lo que no es positivo para la relación, digamos, del ciudadano con la idea de democracia, con la idea de nación, a fin de cuentas. Y por lo menos este llamado a la solidaridad es algo que permite llenar en cierta medida ese vacío. Este llamado a la solidaridad no es solo un llamado a la solidaridad, sino un poco al espíritu democrático, como vengo diciendo. Y en ese sentido también habría que reconocer que es importante que el presidente haya dicho que no va a postular a las elecciones del próximo año, el 2021, ya que hay una serie de acusaciones, ¿no? de teorías que afirman que busca implantar un Estado vizcarrista comunista, un Estado chaísta, maoísta, una locura que ni siquiera vamos a tomar en cuenta para este video, ya que es demasiado tirado los pelos para ser siquiera mencionado. Este primer punto es importante sobre todo en relación al segundo. Parte de esta distancia, de este abismo que de alguna manera separa al ciudadano de la idea de nación, del Perú como nación, más allá del Perú como un espacio geográfico y punto, es a estas brechas sociales muy fuertes que no generan este sentido de pertenencia o de arraigo en una sociedad. Es importante en este sentido que el presidente se haya esforzado en llenar alguno de estos vacíos. Vamos a hacer un ejemplo a través del caso de la educación, que es importante. Se ha hecho todo un esfuerzo para poder asegurar la continuidad de los estudios de los alumnos del nivel primario y secundaria en el ámbito público, de la educación pública precisamente, a través de una serie de plataformas, ya sea por internet o por la televisión o por la radio, incluso la compra de tablets. Son cosas que permiten asegurar la continuidad, como digo, de los estudios, lo que es esencial, sobre todo no solamente en el sentido de cifras y de resultados y de asegurar la educación por asegurarla, sino porque también da mucha confianza, me imagino, en relación a los estudiantes justamente, ¿no? Saber que hay un gobierno que está haciendo esfuerzos para asegurar en cierta medida su bienestar. Lo que nos lleva a un tercer punto, que sería una suerte de conclusión de esta segunda parte, perdón, que es que el Estado, y es algo que no podemos negar, efectivamente ha priorizado la vida sobre la economía. Podemos hacer un pequeño paréntesis acá.
para mencionar el caso de Estados Unidos, donde se tomó con muy poca seriedad por parte del gobierno la amenaza del virus, y ahora que la amenaza ha explotado, el presidente de los Estados Unidos se niega a seguir implementando las medidas necesarias e incluso llama a la población, a sus seguidores, a sus fanáticos, porque son fanáticos a fin de cuentas de la figura de Trump, a salir a las calles, a protestar, a volver al trabajo. Así que es importante a través de este ejemplo poder ver por oposición que dentro de todo la postura que ha asumido este gobierno no es tan negativa y no es algo que va más allá de la figura únicamente del presidente, la narrativa, la estrategia que ha emprendido el Ministerio de Economía también es importante, en el sentido en que ha sido incluso elogiada por muchos medios internacionales como la BBC de Londres, que ha resaltado la labor de la ministra Alba. Lo que es importante sobre todo en el sentido que permite de nuevo cerrar brechas, en el sentido en que somos un país extremadamente informal, un 70% se dice de trabajadores informales que están en las calles hoy día y no tienen ninguna suerte de sistema que los proteja en cierta medida. El tema de los bonos en ese sentido ha sido bastante importante en este proceso de cerrar brechas, aunque claro, también tiene sus fallas, pero eso se da en todo el mundo y acá lo que hay que considerar es el esfuerzo que se está haciendo en un país tan sometido, digamos, a los intereses de una clase económica muy poderosa. Así que es importante que se haya podido establecer estas líneas esenciales para poder dirigir el sentido en el que va a ir esa estrategia para derrotar la pandemia. Si se refiere a consideraciones finales, creo que podemos también definirlas en tres argumentos o tres conclusiones, siendo el primero que si hay algo que hay que rescatar de la estrategia del gobierno es que fue emprendida en el momento correcto, antes de que la situación efectivamente explotara y la crisis fuera incluso mucho más pronunciada. De hecho, el hecho de haber tomado medidas en un momento preciso ha permitido justamente aligerar lo que son las consecuencias que estamos viviendo hoy. Entonces eso ha sido algo que podemos considerar como bastante positivo, sobre todo ya que ha venido acompañado de iniciativas del Ministerio de Economía, los bonos, etcétera, cosas que permiten hacer un poco más llevable a la situación para muchos peruanos. Por otro lado, en un segundo punto podemos decir que hay algo que definitivamente no ha cuadrado en lo que es la estrategia del gobierno. Ha habido, como lo sabemos ahora, a través del reporte de IDL, toda una posible manipulación de información ofrecida a la opinión pública, justamente para poder ir de la mano con esta narrativa según la cual la actitud y la estrategia del gobierno están funcionando, no están funcionando, y se ha intentado al parecer ocultar esa realidad. A eso hay que sumarle todo lo que pasó hasta hoy con la liberación de los fondos AFP, que no ha sido aprobada por el Ejecutivo, para poder pensar que acá hay, como decía hace un rato, dos niveles de diálogo, el de la realidad y el de la narrativa, la literatura que emprende el presidente Vizcarra cuando habla a las cámaras a las 12. Quisiéramos hacer un tercer punto sobre un tema que no está directamente relacionado a lo que venía mencionando, pero de igual manera es de gran relevancia y lo va a ser sobre todo en los meses que lleven a las elecciones del próximo año. Estamos en un contexto de crisis y, como lo sabemos, es muy probable que surjan figuras caudillistas, figuras que ya son conocidas, que ya tienen relación directa con el público, con la opinión pública en general. Estas figuras van a poder tomar, probablemente sacar provecho político de esta situación, así que habría que comenzar a tener una suerte de estrategia nosotros mismos para definir y poder darnos cuenta de cuáles son los discursos que efectivamente buscan sumar a la situación y a luchar por causas justas, y cuáles son los discursos que están ahí para hacer eco a la opinión pública y a las cosas que la gente quiere ya inmediatamente. Hay que tener ahí, creo yo, una cierta suspicacia respecto a quiénes son los que están actuando en esta crisis y con qué objetivos a largo plazo. Así que, habiendo visto esto, creo que podemos tomar una decisión respecto a un ganador. Pues tenemos que hablar de un ganador. Claramente esta, y no estamos muy contentos de decirlo, se lo lleva la oposición. Creo que cada día es más evidente que hay muchos errores y muchas cosas que no se están comunicando de manera apropiada, lo que da más de una razón para pensar que acá la cosa no está encaminada. Entonces no se trata justamente ni definitivamente
no se trata de echar tierra por echar, de atacar por atacar. Sin embargo, en esta situación es más que evidente quien se lleva la disputa y no es el gobierno, desgraciadamente. Así que, nada, cuénteme si están de acuerdo o qué partes con qué parte de lo que he dicho no están de acuerdo, si hay algo que no tomé en cuenta o si habría cosas que habría que añadir, ¿no? A la reflexión. Así que, nada, espero les haya gustado este primer video y pronto estamos regresando con nuevos.